Y eso dice. Llorando te dije que volvería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy le presentamos acá a nuestra artista Maritza Yangali, que nos viene a presentar los temas primicias de este 2024. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos nuestros amigos de las bellas del folclore. Bueno, mi presento es Maritza Yangali, la voz original del folclore. Hemos traído novedades este año 2024. Tenemos primicias como Palomita Blanca, Nunca me valoraste, Falsa ilusión. Bueno, ya búscanos a través de todas nuestras redes sociales y ahí pueden encontrar todas nuestras primicias. Hoy me arrepiento de haberte conocido. No me importan los años que estuvimos juntos. Este corazón, este sentimiento, nunca valoraste, yo no sé por qué. ¡Lo bailamos! Hoy me arrepiento. Cuéntanos, Maritza, ¿cómo empezó tu carrera musical? Bueno, para contarles un poquito, ¿no? Desde niña me gustó cantar. Hemos estado avanzando de poquito a poco. Bueno, gracias a Dios por la acogida de nuestro público, acogida de nuestros seguidores, acogida de todas las personas que gustan de nuestra música. Estamos aquí ahorita donde estamos. Maritza, ¿de qué parte del Perú eres? Huancavelica, cosita delicada. Ya saben, chicos, mírame de lejos, pero no me toques. Huancavelica, amor puro y verdadero. Exactamente, ¿de qué parte de Huancavelica eres? Somos del distrito Manta, Nexo, Jolpa. Somos un pequeño pueblito donde hay zonas turísticas de Huancavelica, sus aguas termales, tiene las ruinas de Astomarga, donde puedan ir a visitar. A veces que, chicos, nuestro pueblito es chiquito pero poderoso. Y cuéntanos, ¿dónde resides actualmente? Bueno, actualmente nosotros estamos en la ciudad, en la región Ica, por motivo de trabajo y cosas, ¿no? Pero ya estamos a poquitos días de retornar a la capital Lima. Y bueno, a ver si nos puedes contar, ¿qué edad tienes, Maritza? No diré, así es que eso queda suspenso para ustedes. Paso. Bueno, Maritza, para todos tus fans, ¿cuándo es tu cumpleaños? 29 de enero. Ay. Aparte de cantar, ¿qué otros talentos tienes? Bueno, para todos nuestros seguidores, amigos, aparte de ser artista, nuestra carrera tenemos como farmacéutica y también estilismo. Más ahorita lo que estamos incursionando es en lo que es el tema de estilismo, ¿no? Así es que todos los chicos quieren gratis corte, colorometría, maquillaje, peinado, así es que contáctame. Ya saben, chicos. En todo tu repertorio de canciones, ¿qué géneros musicales encontramos? Lo que en el repertorio nuestro es lo que es folclore centro, ¿no? Lo que es Huayla, Santiago, Tunantada, Parranda, así es que todo, para todo tu compromiso, cumpleaños, boda, divorcio, para todo. Y Maritza, ¿cuáles son tus temas propios? Mis temas propios, ahorita tenemos Cómo duele tu engaño y ahorita lo nuevo que es Blanca Palomita, pues que está dedicado para todos los papitos, para todas las familias que se encuentran lejos de nosotros. A veces estamos en tierra lejana, pues donde nadie nos conoce. ¿Cuál fue esa primera canción con la que empezaste a hacerte conocida? La verdad no sé cuál ha sido, porque a mí me gustaba cantar lo que es cover, pero nuestra producción fue el año 2019, donde grabamos 3 temas, donde a todos los que metieron los 4 patas, La Envidiosa y Te Busco Mamita fue nuestra primera producción, que a muchas personas y a muchos de nuestros públicos le ha llegado a gustar. Y Maritza, en la actualidad, ¿cuáles son los temas que te piden más tus fans? Nuestros fanáticos ahorita que nos piden es en Santiago, de Cómo duele tu engaño, ¿A qué volviste? Y bueno, ¿no? Nostalgia también es un tema que a veces estamos lejos de nuestra familia, que salimos de nuestra zona, nuestra casa, de nuestra tierra natal en buscar un futuro mejor. Son nuestros temas que ahorita nos están pidiendo. Bueno, ahorita nuestra primicia también, recién hemos lanzado, pero veo que está dando mucho que hablar y están comentando, ¿no?, que ese tema ahorita va a pegar. La verdad, Dios quisiera que esto llegue a más. Palomita blanca, linda y mensajera. Palomita blanca, linda y mensajera. Llévate esta carta a mis lindos padres. Dile que estoy sufriendo. Maritza, a ver si nos puedes contar un secreto. ¿Quién escribe tus canciones? Yo. Yo, con el corazón destrozado. Mentira, chicos. Y en tus presentaciones te hemos visto con diferentes trajes. ¿Cuántos trajes tienes actualmente? Uy, multicolores. Bueno, gracias a Dios tenemos muchos vestuarios que nos han donado. Algunos, pero todos son esfuerzo de nosotros mismos, ¿no? Yo sé que no todo es regalo de todos, pero ahí vamos. Tenemos como, sin mentir, como
12 vestuarios, creo, si no me equivoco. Bueno, no sé, hay más, creo. A ver, Marisa, ¿y qué lugares del Perú has conocido mediante todos tus contactos? Ahorita hemos podido llegar a lo que es, hemos llegado a Huaral, hemos llegado a Huaraz, Ica, hemos llegado a Antabamba, a Bancay, a Purímac, a Ayacucho, bueno, Ayacucho, todas sus provincias, lo que es Cangallo, Satica, bueno, sus distritos pequeños, de verdad, gracias a todos, a La Oroya, Suitucancha, muchos lugares que de verdad no pensaba llegar y gracias a toda esa persona que nos ha venido apoyando, de verdad no tengo palabras como agradecerles por gustar de nosotros, nuestros temas. Y cuéntanos, ¿ya has tenido la oportunidad de haber cantado fuera del Perú o aún no? Ahorita todavía no, pero sí estamos en coordinaciones para nuestra gira en Europa. Bueno, Dios permita, quisiéramos llegar allá, ¿no? Pero solamente hay que esperar, el tiempo nos dirá cuándo, en qué momento. Estamos en coordinaciones, Dios quiera, de verdad, gracias a todas las personas, a la familia Torres, a la familia Balvin. ¿Dónde podemos encontrar tus canciones? A todos nuestros amigos, vamos a invitar en las redes sociales. Estamos como Maritza Yangali en todas las plataformas digitales a nivel mundial, amigos. Así es que busquen a Maritza Yangali, la voz original del folclore. Nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Deezer, en Amazon, en todas las plataformas digitales. Gracias pues a nuestra distribuidora de música Cantu Record, que viene trabajando con todas las artistas jóvenes, con artistas de trayectoria, con artistas nuevos talentos, que nos ha permitido llegar pues a muchos lugares que quizá no estaba en nuestra mente llegar. Y Marixa, ¿nos puedes, no sé, adelantar un poco de dónde pueden ser tus próximas presentaciones? Ahorita el 2, donde vamos a estar visitando un cumpleaños de una familia bonita. Se vienen carnavales, que nos vamos a Huancayo, la ciudad incontrastable Huancayo, con la familia Balvin, con la familia Porras. Nos vamos con el conjunto santiaguero, Villa de la Breña, a Barrio Bolívar, a bailar los lindos carnavales. Se vienen novedades en nombre de Maritza Yangali, así es que chicos, no se pierdan. Así es que si nos vamos a bailar Huancayo, porque es único zapatear los ricos bailes. Marixa, para terminar, ¿cuáles son tus números de contacto con el cual podemos encontrarte, llamarte, poder...? Nos pueden contactar al 932-037-288, así es que apunta la placa, 932-037-288, solo para contratos, no más, no para maltratos, porque ahí sí no atendemos. Bueno, Maritza, a ver si nos puedes mandar un saludo para la gente de Bellas de Folclore. Un saludito muy especial para todos nuestros amigos de Bellas del Folclore y a su equipo de trabajo, pues que vienen trabajando día a día con todas las artistas, nuevos valores, artistas de trayectoria, con mucho cariño. Y esta canción va para todos ellos. Palomita blanca, linda y mensajera, palomita blanca, linda y mensajera, ay, llévate esta carta a mis lindos padres, dile que estoy sufriendo en tierras lejanas, en sitios extraños, sin amigos, sin cariño, sin consuelo de nadie, y tengo los ojos cansados de llorar, pidiendo a Dios fuerzas. Un abrazo enorme de parte de Maritza Yangali. Besito. Palomita blanca, linda y mensajera, palomita blanca, linda y mensajera, llévate esta carta a mis lindos padres, dile que estoy sufriendo. ¡Echa ahora! Que tierras lejanas, sin sitios extraños, sin amigos, sin cariño, sin consuelo de nadie, tengo los ojos cansados de llorar, pidiendo a Dios fuerza. Que tierras lejanas, sin sitios extraños, sin amigos, sin cariño, sin consuelo de nadie, tengo los ojos cansados de llorar, pidiendo a Dios fuerza. ¡Una vueltecita más! Anda, palomita, anda, dile a mi madre que su hija llora, sin consuelo de nadie y aunque Dios mío, es triste a veces cuando estamos alejados de la familia. No tenemos a quién mandar los mensajes, a quién decir, a quién desfogar. eso y lo cantamos. Pero seguir adelante. Dice... Palomita blanca, linda y mensajera,